Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, tenemos un vídeo explosivo. Vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y, más específicamente, sobre nuestra querida Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una situación que ha generado muchísima controversia, una confesión que ha sacudido los cimientos del mundo del corazón. Y sí, como lo leen, involucra a un excompañero de trabajo de Demet. ¿De quién se trata? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo reaccionó Demet? Agárrense fuerte porque este vídeo va a estar lleno de información jugosa, rumores confirmados y, por supuesto, mucho drama. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre tus celebridades favoritas, noticias del espectáculo, reseñas de series turcas y mucho más. Aquí siempre tenemos algo interesante para contarte. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su talento, carisma y belleza la han convertido en un ícono. La hemos visto brillar en muchísimas series exitosas como Erken Cikus, Doğu Unep Kaderindir y Aşk Taktikleri, por mencionar solo algunas. Su vida personal siempre ha sido objeto de interés público, especialmente sus relaciones amorosas. Recordemos su mediática relación con Oğuzhan Koç, con quien incluso llegó a casarse, aunque lamentablemente el matrimonio no duró mucho. El matrimonio, que parecía un cuento de hadas, terminó siendo una efímera historia de amor que dejó a los fans con el corazón roto. La presión mediática, las agendas apretadas y quizás diferencias irreconciliables, fueron factores que contribuyeron al desenlace. Pero hoy no estamos aquí para hablar de su vida amorosa actual, aunque siempre es un tema jugoso, ¿verdad? Hoy vamos a centrarnos en una situación que involucra a un excompañero de trabajo y una confesión que, según varios medios turcos, ha hecho temblar a Demet. Para entender completamente el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar una de las series más populares en las que Demet participó, No 309. En esta comedia romántica, Demet compartió protagonismo con Furkan Palal. La química entre ellos en pantalla era innegable, y muchos fans llegaron a especular sobre un posible romance fuera de cámaras. Sin embargo, ambos actores siempre negaron cualquier tipo de relación sentimental. La serie No 309 fue un verdadero fenómeno en Turquía y en muchos países de habla hispana. La trama, ligera y divertida, giraba en torno a Lale y Onur, dos jóvenes que por azares del destino y presiones familiares, terminan comprometiéndose en matrimonio. A medida que avanzaba la historia, la relación entre Lale y Onur se iba haciendo más profunda, y la química entre Demet y Furkan se volvía cada vez más evidente. Los fans no podían evitar notar la complicidad que existía entre ellos, y muchos soñaban con que su romance traspasara la pantalla. Durante años, todo quedó en rumores y especulaciones. Los fans de la serie seguían alimentando la fantasía de un romance entre Demet y Furkan, creando incluso perfiles en redes sociales dedicados a la pareja. Se analizaba cada mirada, cada gesto, cada sonrisa, en busca de una prueba que confirmara sus sospechas. Pero Demet y Furkan se mantuvieron firmes en su postura, solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero recientemente algo inesperado sucedió. Furkan Palal, en una entrevista para un reconocido medio turco, hizo una serie de declaraciones que han sido interpretadas como una confesión velada sobre sus sentimientos hacia Demet durante la época en que trabajaron juntos en No 309. Esta entrevista ha sido la comidilla de la prensa rosa turca durante semanas. Los medios han analizado cada palabra, cada frase, cada entonación de Furkan, tratando de descifrar el verdadero significado de sus declaraciones. ¿Estaba arrepentido de no haber intentado algo más con Demet? ¿Estaba tratando de reconquistarla? ¿O simplemente estaba siendo honesto sobre sus sentimientos del pasado? La incertidumbre ha generado un sinfín de especulaciones y ha mantenido a los fans en vilo. En la entrevista a Furkan le preguntaron sobre sus experiencias trabajando con diferentes actrices y sobre la química que había logrado establecer con cada una de ellas. Y fue entonces cuando mencionó a Demet.
No la nombró directamente, pero sus palabras fueron lo suficientemente claras como para que los medios y los fans interpretaran que se refería a ella. Furkan dijo algo así como: «Hubo una actriz con la que trabajé en una comedia romántica hace algunos años. La conexión que sentí con ella fue muy especial. Era algo que trascendía la pantalla. Había una energía muy fuerte entre nosotros, una comprensión mutua que facilitaba mucho el trabajo. Creo que ambos sentíamos algo, pero las circunstancias no eran las adecuadas para que esa conexión se desarrollara en algo más». ¡Boom! ¿Lo escucharon? Ambos sentíamos algo, pero las circunstancias no eran las adecuadas. Estas palabras, mis amigos, han desatado una tormenta de especulaciones. ¿A qué circunstancias se refería Furkan? ¿Será que alguno de los dos estaba en una relación en ese momento? O quizás simplemente no se atrevieron a dar el paso por miedo al que dirán o a las consecuencias que podría tener en su carrera. Las teorías son infinitas y cada cual tiene su favorita. Algunos creen que Furkan se refería a la presión mediática y al escrutinio público que sufren las celebridades. Una relación entre Demet y Furkan habría sido seguida de cerca por la prensa, y ambos habrían tenido que lidiar con la constante atención y los rumores. Otros sugieren que uno de los dos, o ambos, estaban saliendo con otras personas en ese momento, lo que impidió que su relación floreciera. Y también hay quienes piensan que simplemente no era el momento adecuado para ninguno de los dos, que estaban enfocados en sus carreras y no querían comprometerse en una relación seria. La reacción de Demet Özdemir ante estas declaraciones no se hizo esperar. Según varios medios, Demet se sintió sorprendida y decepcionada por las palabras de Furkan. Al parecer, ella siempre consideró su relación con él como puramente profesional y no esperaba que él revelara este tipo de información, especialmente después de tantos años. La sorpresa de Demet es comprensible. Revelar sentimientos no correspondidos o del pasado, sin previo aviso, puede ser incómodo y generar tensión. Para ella, la estabilidad emocional y la privacidad son importantes, y esta confesión pública ha puesto su mundo patas arriba. ¿Cómo reaccionar? ¿Ignorar? ¿Responder? La balanza entre la vida pública y privada se tambalea. Algunos allegados a Demet han filtrado a la prensa que la actriz está molesta porque considera que Furkan está utilizando esta situación para llamar la atención y promocionar sus nuevos proyectos. Otros, sin embargo, creen que Demet simplemente está tratando de minimizar la situación para evitar que se convierta en un escándalo aún mayor. La imagen pública es crucial en la industria del entretenimiento, y un escándalo amoroso podría afectar negativamente su carrera. Lo cierto es que la confesión de Furkan ha reabierto viejas heridas y ha generado muchísima controversia. Los fans de Demet se han dividido en dos bandos: los que apoyan a Furkan y creen que fue honesto al expresar sus sentimientos, y los que defienden a Demet y critican a Furkan por revivir el pasado. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, con mensajes de apoyo y de odio dirigidos tanto a Demet como a Furkan. Los hashtags #Demet Özdemir, #FurkanPalal y #No309 se han convertido en trending topics mundiales, demostrando el alcance y la repercusión que ha tenido esta historia. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Realmente existió algo más que amistad entre Demet y Furkan durante la época de No309? ¿O todo es simplemente una estrategia publicitaria? ¿Un truco para revivir el interés en sus carreras? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es difícil de saber con certeza. Solo Demet y Furkan conocen la verdad completa, y es poco probable que la revelen por completo. Las estrategias de marketing en el mundo del espectáculo son complejas y a veces difíciles de discernir. Lo que sí podemos decir es que este episodio nos recuerda una vez más que la vida de las celebridades no es tan perfecta como a veces parece. Detrás de las sonrisas y los flashes hay personas reales con sentimientos, inseguridades y secretos. Y que incluso las relaciones que parecen puramente profesionales pueden tener matices ocultos que salen a la luz años después, generando sorpresa y controversia. La presión constante de los medios, las expectativas del público y las complejidades de la fama crean un entorno único y, a menudo, desafiante para las relaciones personales. Ahora, antes de que me digan, pero dinos tu opinión, ¿tú qué crees? Déjenme decirles que honestamente, creo que hay un poco de verdad en ambas versiones. Es posible que Furkan realmente haya sentido algo por Demet durante la época de No309, y que las circunstancias no hayan sido las adecuadas para que ese sentimiento se concretara.
También es posible que Furkan esté exagerando un poco la historia para llamar la atención, algo que no es inusual en el mundo del espectáculo. La línea entre la honestidad y la autopromoción puede ser muy delgada en este tipo de situaciones. En cuanto a Demet, creo que es comprensible que se sienta sorprendida y decepcionada por las declaraciones de Furkan. Ella siempre ha sido muy reservada con su vida personal y es probable que no le guste que se reabran viejas heridas, especialmente si se trata de un tema tan delicado. Su reacción, sea cual sea, está justificada por la vulneración de su privacidad. En fin, como siempre el tiempo dirá si esta historia tiene más capítulos o si se quedará simplemente en un rumor más del mundo del espectáculo. Quizás en el futuro, Demet o Furkan decidan hablar abiertamente sobre lo que realmente sucedió entre ellos. O quizás simplemente la historia se desvanecerá con el tiempo, dejando un halo de misterio y especulación. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas por el público, y que su talento y carisma la seguirán llevando a conquistar nuevos proyectos y nuevos corazones. Su carrera continúa en ascenso, y sus fans esperan con ansia sus próximos trabajos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos los detalles sobre esta confesión bomba de Furkan Palal a Demet Özdemir. En resumen, hemos hablado sobre las declaraciones de Furkan Palal sobre sus sentimientos hacia Demet Özdemir durante la época de No. 309, la supuesta reacción de Demet ante estas declaraciones y las diferentes teorías que han surgido al respecto. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Furkan fue honesto al expresar sus sentimientos? ¿O creen que simplemente está buscando llamar la atención? ¿Cómo creen que debería reaccionar Demet ante esta situación? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Quiero saber si son Team Furkan o Team Demet, o si tienen una opinión completamente diferente. El debate está abierto. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y chismes del mundo del espectáculo. Besitos.